Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Les comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. Nos encontramos en el domingo 26. El Evangelio de Lucas 16, 19-31 nos dice: En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en un lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta, y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Previamente sería hacer unas notas para que se comprenda mejor la palabra de este domingo. Una de ellas viene siendo la que más resalta en el Evangelio, es acerca de el seno de Abraham. En la época del Señor Jesús no había la idea de el cielo, de estar con Dios, y también el lugar contrario de no estar con Dios, que ahora lo está interlineando Lucas en este Evangelio, que viven separados, angustiados, también
sufriendo porque las llamas, la sed, y esto son unos lineamientos de el no estar con Dios que nosotros le denominamos ahora el infierno, el lugar del castigo, que también se puede decir que precisamente sufres ahora males. Y en esa época del Señor había la idea que todos y todas que morían se iban precisamente al seno de Abraham a esperar precisamente la llegada del Mesías para que entrara así a la gloria de Dios junto con él, que en otro momento nos lo describe Pablo. Él es el primogénito de entre los muertos. O sea, que Jesús une el cuerpo con el alma y el cuerpo para estar a la derecha del Padre, con la situación de la ascensión a la derecha del Padre, y segundo, estar a la derecha glorificado en cuerpo y alma, la ascensión del Señor. Vamos a hacer un espacio para continuar en esta explicación en el siguiente segmento. No se nos vaya. Continuamos en este siguiente segmento de este domingo 26 acerca del Evangelio de ayer. Y decíamos que necesitamos hacer unas anotaciones para poder entender la palabra del Señor. Otra de las cosas que también nos ayuda a entender este momento es lo que decía en el segmento anterior, que estamos en el domingo 26, para que Dios mediante lo terminaremos en el domingo 34, el año litúrgico, el año de la Iglesia, con la fiesta de Cristo Rey. Y como nos faltan 8 domingos con sus 8 semanas, es bueno ponernos en el tono del domingo pasado y de este. Domingo pasado, recuerden aquel administrador sagaz o listo, que precisamente tuvo el prevenir el futuro después que lo despidieran. Se repite ahora esto en el Evangelio, que precisamente nos está relatando ese otro futuro, la otra vida después de esta. Y lo podemos nosotros centrar cuando
nosotros nos fijamos en el final de este Evangelio. ¿Cómo será esta preparación? No es tan ligero que le diga Abraham al rico Epulón. Ojo también aquí, Epulón no es nombre, a la diferencia de Lázaro. Lázaro sí es nombre y todavía está entre nosotros en algunas personas con este nombre. Pero sin embargo, el nombre de Epulón quiere decir aquel que posee en abundancia, como así lo está comentando la primera lectura del domingo del profeta Amós, que amplía más. Hay de ustedes que se sienten seguros en Sión, diríamos hoy Jerusalén, y ponen su confianza en Samaria. Está hablando del reino del norte, donde precisamente allí está otro templo que lo podemos en otro momento ver con la samaritana, y que le dice el Señor: mujer, llegará el momento que ni en Jerusalén ni aquí se va a adorar a Dios sino en espíritu y verdad. Entonces, ¿qué más nos dice de estas personas? Adornadas, se reclinan sobre divanes adornados de marfil, almohadones, comen los corderos del rebaño y las terneras de engorda, canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David, se atiborran de vino, ponen los perfumes más caros, pero no se preocupan de las desgracias de sus hermanos. Cuando precisamente nosotros no nos impregnamos, nos concientizamos de Moisés y los profetas, o mejor dicho, ¿cuál fue la gran idea o lo principal de Moisés? Las tablas de la alianza. Y en estas tales, los 3 primeros son para Dios y los 7 restantes para provecho del prójimo. Mas también más ampliado, los profetas. Los profetas son precisamente aquellos que reconducen al plan y proyecto de Dios. Primer lectura, Amós. Entonces, allí es donde nosotros podemos prever la otra vida. Que este tal Epulón, o que vive en abundancia, no se ha tenido, precisamente como dice Amós, preocupar por las desgracias de sus hermanos, puesto que estaba el tal Lázaro en la puerta, donde entraba él y salía, y se había vuelto invisible para él, a pesar de que estaba en la puerta. Todavía más nos dice la segunda lectura de Pablo a Timoteo: la profesión que hiciste ante numerosos testigos, profesión de fe, profesión del bautismo, en la comunión y en la confirmación, profesión de fe que cada domingo también la estamos realizando en el Padre,
creador del cielo y de la tierra. Como diría el Santo Padre Francisco, ahora nos habla mucho de la creación, de la tierra, del agua. Y Benedicto XVI nos hablaba el pecado del siglo XXI, la contaminación de ideas que precisamente nos hacen completamente huir y de precisamente meternos en estos placeres, como lo dice Amós en la primera lectura. Y de nuevo, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Ya casi también Pablo a partir de entre nosotros. Tu fe que profesaste ante numerosos testigos. Haremos otro pequeño espacio y regresamos. Continuamos en este siguiente segmento y estamos escudriñando el Evangelio de San Lucas en este domingo 26. Y estamos deteniéndonos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que también le recuerda a él no solamente a Abraham y los profetas como en el Evangelio, que Abraham le dice a Lepulón, allí están, que escuchen a Moisés y a los profetas. Pero acá Pablo le está comentando a Timoteo que ahora debe de ser su fe, que dominicalmente también nosotros hacemos esta profesión, que es más allá. Sería bueno revisar en este triduo de nuestra fe, el Padre, la creación, el Creador, qué tanto admiramos no solamente la creación, sino la cuidamos y la perfeccionamos. El Hijo que se hizo carne, esa carne que tomó el Hijo, están precisamente en aquellos y aquellas, en este caso Lázaro, o en Amós, que está hablando de las desgracias de los hermanos. Y luego el Espíritu Santo, precisamente el que da el entender la verdad. Recordemos, Él les enseñará a comprender todo lo que yo les he mandado. Tras esto y con esto, de esta fe se traduciría, continuó con Pablo, rectitud de vida, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Y aquí está
el domingo pasado. Hay que prever la otra vida, no solamente esta. De allí que, dice Pablo, lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Pues aquí tenemos una gran enseñanza para este 26 domingo del tiempo ordinario. Ahora vamos a tener presente el santoral de esta semana. Esta semana vamos a ver algunos santos. San Vicente de Paúl, el 27 de septiembre del año 1581-1660. Vicente, de familia muy modesta. Siendo ya sacerdote, fue capturado por piratas y hecho esclavo en Túnez durante 2 años. Logró acercarse a su amo a través de la fe en Cristo y después fue liberado. Regresó a Francia, aceptó la parroquia en las afueras de París, donde reunió a un grupo de jóvenes a su alrededor. Durante 12 años sirvió como capellán de una familia aristocrática y allí sufrió tentaciones contra la fe. Superándolas, se comprometió en un apostolado con gentes del mar y personas de barcos, donde sirvió como párroco y capellán en las galeras de esclavos. Al mismo tiempo, desarrolló una gran labor de catequesis entre los campesinos. En 1625, reunió un grupo de hombres que sería la base de la congregación de la misión, sacerdotes y hermanos, llamados vicencianos. Con Santa Luisa de Marillac, fundó la congregación de las Hijas de la Caridad. A Vicente siempre le movió la exigencia de evangelizar, particularmente a los más pobres y necesitados, en cualquier sentido. Nos habla el Catecismo de la Iglesia acerca del mayor mandamiento social. Exige la práctica de la justicia. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Catecismo de la Iglesia, 1889. Vamos ahora a ver a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Su fiesta el 29 de septiembre. Originalmente, los 3 arcángeles tenían la fiesta por separado. El culto a San Miguel se extendió después de una victoria de los lombardos contra los sarracenos en el 663. Más tarde, la fiesta se unificó con los 3. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Y su figura aparece en los libros de Daniel, Apocalipsis y Judas. Gabriel significa la fuerza de Dios
y anuncia la llegada del Mesías en el Evangelio de San Lucas. Rafael significa Dios sana y aparece en el libro de Tobit, donde se identifica con uno de los 7 ángeles ante Dios. Lo que se celebra en este día es la protección indispensable de los ángeles para los seres humanos. En la misa, al final del prefacio, siempre se recuerda que se ofrece la alabanza junto con los ángeles y se repite la aclamación a Dios: Santo, Santo, Santo. El Catecismo de la Iglesia nos habla que los ángeles, diciendo, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El esplendor de su gloria da testimonio de ello. Lo podemos consultar en el 330. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con el santoral de esta semana. El 1 de octubre celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctor de la Iglesia, en los años 1873-1897. Nacida en Francia, era la hija más pequeña de 9 hermanos. Fue educada en el monasterio benedictino de Lisieux. Tenía una salud frágil y, siendo muy devota, sufría de escrúpulos. En 1886 tuvo lo que ella llamó una conversión total y trató de entrar en el Carmelo. Incluso le pidió al Papa León XIII personalmente una dispensa por la edad. Al principio sin éxito, pero logró ser admitida a los 15 años. Cuando hizo su profesión perpetua, fue nombrada maestra de novicias. En 1896 tuvo el primer ataque de tuberculosis, del que moriría con solo 24 años de edad. Y su hermana Inés, que era la superiora del convento, le pidió que escribiera sus memorias, que ahora se conservan en 3 manuscritos que están publicados en el volumen titulado Historia de un alma. En él expone su doctrina de la infancia espiritual. Es patrona de Francia y, aunque nunca salió de su convento, por su pasión por la evangelización, es reconocida junto con Francisco Javier como patrona
de las misiones extranjeras. Es también doctora de la Iglesia. Es muy conocida por su sencillez y abandono en Dios y su devoción e influencia que se han extendido por todo el mundo. El catecismo nos dice acerca de la oración. La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor. 2558 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver los signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel de la editorial Paulinas, que nos habla acerca del ambón. Recordemos, en los anteriores programas y segmentos hemos estado viendo lo que hay o debe de tener el altar, el presbiterio, donde se celebran las acciones litúrgicas. Anteriormente veíamos el altar, que es el centro para poderlo apreciar y poder con ello participar activa, consciente y provechosamente. También otro de los lugares que veíamos bastante principales que deben de estar en el presbiterio viene siendo la sede presidencial. Y ahora vamos a entrar en este último elemento principal, el ambón. ¿Qué decimos de ello? De la manera que la liturgia de la palabra de nuestra asamblea cristiana se deriva de la liturgia sinodal, también el ambón es una herencia recibida de Israel. En el mismo origen de la sinagoga judía encontramos el ambón con todo su simbolismo. Nos lo recuerda el libro de Esdras, donde nos narra una primera celebración de la palabra en la que el ambón aparece ya como algo destacado. Y nos dice: Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. En la época cristiana, las alusiones explícitas a un lugar destacado para la proclamación de la palabra con mayúscula la encontramos muy pronto, incluso antes de la paz de Constantino. Por ejemplo, en San Cipriano ya nos habla de ese lugar en los años 258, como también en las constituciones apostólicas y el llamado Concilio de la Odisea en el siglo IV. Se citan únicamente algunos de los documentos más antiguos. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo en este caso los lugares como también las cosas que deben de estar en el altar mayor y que sirven para nuestras celebraciones litúrgicas. Y estamos viendo en este caso el ambón. Continuamos con esta descripción que nos da este libro de signos y símbolos litúrgicos. La historia nos presenta el ambón no como un mueble, sino como un lugar donde se concretiza el encuentro con Jesús en su palabra. En el oriente se llama bema, que quiere decir estrato, tribuna. En occidente, suyeptum, o lugar elevado, o ambón, derivado del griego anabaeinein, que significa subir. El libro del Pontifical de los Obispos de Durando, en el siglo XIII, nos dice: en la ordenación de lectores, pone en los labios del obispo lo siguiente: cuando lean, estén situados en un lugar alto de la iglesia, de tal modo que sean oídos y vistos por toda la asamblea. Lo que vemos es muy constante que es un lugar elevado y visible a la asamblea, que debe de estar pendiente de la palabra que allí se proclama, para que el pueblo cristiano reconozca que esa palabra es distinta de las demás palabras. No es palabra del hombre, es palabra de Dios. Todo ello es lo que quiere significar el ambón. Ambón debe conjugar su propia expresividad con los otros dos centros de atención en la liturgia eucarística: el altar y la sede. Y, de ser posible, han de estar hechos de materiales iguales o semejantes a los del altar, para significar su importancia paralela y su función análoga. Junto al ambón, también está previsto que se sitúe normalmente el cirio pascual. Es fácil comprender las dos principales características del ambón: lugar de la palabra, funcionalidad y simbolismo. Debe estar construido de tal forma que se facilite la audición de la palabra y la visibilidad del lector. En cuanto al simbolismo, hay que procurar, respetando la estructura del edificio, que el ambón se destaque como algo verdaderamente importante. Sólo así, los fieles irán captando aquello que afirma la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Cristo quien habla. El ambón queda reservado para la proclamación de la palabra, el pregón pascual, la homilía y la oración universal. En cambio, se aconseja claramente
que no se digan desde allí las municiones, la dirección de los cantos y los avisos. Algunas exigencias prácticas acerca del ambón. Debe de ser un lugar destacado. Lo exige tanto su funcionalidad como, sobre todo, su simbolismo. No puede reducirse a un simple mueble, mucho menos puede tolerarse la costumbre de retirarlo cuando haya terminado la celebración. Así como el altar queda en la iglesia al concluir la celebración eucarística, de la misma manera el ambón permanece allí, incluso fuera de las celebraciones. Debe estar separado de la sede presidencial y no ha de estar demasiado cerca del altar. Ha de ser fijo, visible y único. Se debe adornar el ambón, su estructura y su equilibrada elevación contribuye a ello la iluminación y el cirio pascual son elementos indispensables. También es conveniente en las solemnidades cubrirlo de un velo vistoso de color litúrgico y propio, o ponerle flores u otro adorno adecuado. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarme entrar a su corazón y hogar. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano. Pueden también seguirme en YouTube con Una Liturgia para la Vida. Les agradecería su like para poder continuar con esta tarea de una liturgia para la vida. Y siempre tengamos presente participar activamente, conscientemente y provechosamente. Feliz tarde y noche para todos.